Bienvenidos a Economía en Breve del 25 de septiembre del 2022. Otra vez tuvimos una semana difícil para los mercados financieros que reaccionaron con fuerza a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que incrementó su tasa de interés en 75 puntos base nuevamente, pero esto era lo que se esperaba. Lo que no se esperaba es un enfoque decididamente más hawkish, halcón, es decir, más duro contra la inflación, que se desprende de la revisión de sus pronósticos para la tasa de interés de referencia, que en este cuadro podemos ver aumentando de forma significativa de 3.4 a 4.4% para el cierre del presente año y de 3.8 a 4.6% para el cierre del siguiente. Un servidor había venido comentando que esto es justo lo que habría que ver, ya que si la Reserva Federal quería endurecer su comentario, una buena forma de hacerlo era ajustar su pronóstico para la tasa de referencia, y esto es justo lo que acaban de hacer. La Reserva Federal nos está advirtiendo que ven la necesidad de tener tasas más claramente restrictivas no solo para este año, sino durante todo el 2023, lo que era algo que no había querido descontarse con claridad en los mercados financieros, que se mantenían esperanzados, diría yo, en que la inflación cedería con una política monetaria apenas restrictiva y con tasas de interés por debajo del 4%. La reacción de las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense fue bastante pronunciada, como vemos en esta gráfica, con el bono de 2 años alcanzando niveles ya por arriba del 4%, superando el rendimiento del bono de 10 años en 3.68%, lo que ya se interpreta como una señal más clara de recesión para la economía estadounidense. Aquí podemos ver que la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que recordemos es tal vez el principal vehículo para las grandes inversiones en el mundo, está alcanzando niveles no vistos desde el 2010, y habrá que cuidar el nivel del 4%, ya que a partir de ese nivel, a decir de uno de los manejadores de los fondos más grandes del mundo, las inversiones en mercados emergentes dejan de tener atractivo y el riesgo se convierte en un factor más relevante para las decisiones de asignación de recursos de inversión. La Reserva Federal también revisó de forma significativa y a la baja sus pronósticos de crecimiento a solo 0.2% en el presente año y 1.2% en el año siguiente. Esto deja ver que entienden que aplicar una política restrictiva de verdad producirá mucho dolor en la economía y los mercados, pero es lo que tienen que hacer para contener la inflación y evitar entonces un dolor mucho mayor y prolongado por más tiempo. Me llama la atención que revisen al alza sus pronósticos de inflación, pero a pesar de ello, siguen anticipando una desaceleración rápida en la inflación en el 2023, lo que me parece un punto vulnerable, ya que si la inflación no desciende rápidamente, quedarían expuestos a presiones adicionales para subir todavía más la tasa de interés. Por cierto, las acciones de la Reserva Federal han provocado un gran debate entre los economistas, con algunos señalando los errores cometidos, como el caso del profesor Jeremy Siegel de Wharton, que reprocha que la Fed se tardara tanto en comenzar a actuar, con lo que coincido y que he advertido aquí en el canal desde el año pasado, y que ahora, dice el profesor Siegel, están apretando demasiado rápido, con lo que no concuerdo, ya que si la Fed no contiene la inflación, el daño económico será mucho mayor. Además del aumento en la tasa de referencia, la Reserva Federal está comenzando a reducir de forma muy gradual el tamaño de su hoja de balance, como ven aquí, lo que implica reducir la liquidez monetaria disponible en los mercados financieros internacionales. Como decía, los mercados reaccionaron con fuerza a la decisión de política monetaria, con nuestro promedio de 10 mercados accionarios perdiendo 3.2% en la semana y alcanzando el nivel más bajo en los últimos 2 años, como vemos en esta gráfica. En nuestro cuadro resumen usual podemos ver pérdidas importantes y casi generalizadas en los mercados accionarios, destacando los de Estados Unidos con caídas superiores al 4%, al igual que también ocurrió en la Bolsa de Francia. La Bolsa de Valores en México perdió 2.9% en la semana para terminar en las 45.401 unidades. El tipo de cambio se presionó sobre todo el viernes, depreciándose 1.3% para terminar la semana en 20.21 pesos por dólar en el mercado interbancario.
Pasando a los indicadores de México, la inflación de la primera quincena de septiembre fue 0.41%, que como pueden ver aquí sigue siendo elevada respecto a lo observado en años posteriores al 2011, pero ligeramente menor a la observada hace un año. El resultado ya estuvo bastante cerca de lo que anticipaban el promedio de analistas en el mercado, pero siguió siendo una sorpresa al alza, la novena consecutiva en el año. En su comparativo anual, la inflación general apenas se redujo una centésima para registrar 8.76%. Entre los renglones genéricos de mayor impacto al alza en la inflación, tuvimos esta quincena algunos productos agropecuarios como el jitomate, la cebolla, el pollo y el huevo, algunos servicios como las loncherías y negocios similares, la electricidad, el transporte aéreo y los renglones de educación, además de la tortilla que lleva un buen rato con aumentos importantes. La parte menos volátil de los precios reflejada por la inflación subyacente resultó en 0.44%, que es la lectura más elevada para una quincena similar desde el 2006. El resultado fue también parecido a lo esperado, pero siguió siendo una sorpresa, acumulando ya 22 meses con sorpresas al alza. En su lectura anual, la inflación subyacente repuntó a 8.27%, nivel no visto desde el año 2000, y continuando con una clara, pronunciada y preocupante tendencia al alza. Dentro de la parte subyacente, el componente de mercancías alcanzó 10.75% anual, mientras que los servicios llegaron a 5.43% anual. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que recordemos mide la inflación para las personas de menores ingresos, repuntó a 9.70% anual, muy por arriba de la inflación general. Estos resultados, si bien parecen comenzar a mostrar cierta moderación, siguen siendo bastante malos. Los próximos meses son los que suelen ser más pesados en términos de inflación, ya que vienen los impactos del fin de las tarifas eléctricas de verano durante octubre y noviembre y los ajustes de precios de fin de año. En una de esas terminamos este año con una inflación mayor al 10% si no empieza a comportarse mejor el índice de precios. Por otro lado, el INEGI dio a conocer su indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, que recordemos es una estimación para el indicador global de la actividad económica, el IGAE, construido a partir de indicadores que son más oportunos y una serie de procesos estadísticos. Para julio se anticipa un crecimiento de 0.4%, que sería muy bueno, es una buena tasa, pero para agosto se anticipa un crecimiento nulo, lo que es una mala noticia. Cabe notar que el rango estimado para agosto es demasiado amplio, por lo que cualquier cosa podría pasar. En esta gráfica podemos ver que de validarse en los hechos las estimaciones del IOAE, del indicador oportuno, apenas servirían para mantener una situación de estancamiento en los últimos meses. También en la semana tuvimos las cifras de oferta y demanda agregadas del segundo trimestre del año, que pueden ver en este cuadro del INEGI. El crecimiento de 2.2% en la demanda agregada, que es igual por definición a la oferta, estuvo principalmente explicado por un fuerte repunte de 5% en la importación de bienes y servicios. Del lado de la demanda, el consumo privado repuntó 1.5% real en el trimestre, dejando atrás los niveles prepandemia. La inversión creció con fuerza, 2.3% en el trimestre, pero como vemos en la gráfica sigue muy por debajo de los niveles alcanzados antes del 2019. En el entorno político, la oposición se anotó un triunfo importante, ya que a pesar de las fuertes presiones del gobierno que previamente había doblado de forma lamentable al líder del PRI, lograron rebotar la iniciativa para modificar la Constitución y pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Este resultado deja claro que el presidente no tiene el respaldo suficiente en el Senado para modificar la Constitución, lo que resulta vital ante las iniciativas que se ven venir, entre las que destaca el esperado ataque al INE. Miren, lo lamentable de este tema es que si bien la iniciativa está más apuntada a reventar el bloque de la alianza opositora en el Senado que a resolver los problemas de inseguridad en el país, es que no hay una estrategia articulada para atender lo que ya es tal vez el problema más importante que tenemos, y el presidente se limita a patearle la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa. En el entorno global, la flamante primer ministro del Reino Unido, Liz Truss,
tiene un pésimo inicio luego de que anunciara un plan para reactivar la economía y tratar de evitar la recesión que ya se ve venir, cuyo elemento central es la reducción en las tasas de impuestos, pero que esto provocara una caída de 3.6% en la libra esterlina frente al dólar. Me parece que hubiera sido mucho más productivo para el Reino Unido y para el primer ministro echar para atrás el Brexit, volver a plantear la integración con la Unión Europea, pero ya veremos cómo evolucionan las cosas para ellos. Para la semana que inicia tendremos varios indicadores y eventos, entre los que destaca claramente la decisión de política monetaria de Banco de México el próximo jueves, para la que se espera un aumento de 75 puntos base en su tasa de interés de referencia, igual que el de la Reserva Federal. Habrá que ver si revisan nuevamente su escenario de pronósticos para la inflación, lo que es probable, y si dan alguna guía respecto a las próximas decisiones luego de que la Reserva Federal adoptara un tono mucho más severo y decidido. También tendremos en México el indicador global de la actividad económica del mes de julio, que ya se anticipa con un buen resultado por parte del indicador oportuno, como ya vimos, pero recordemos que hay un rango muy amplio en la estimación. Se publicarán también las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las cifras de la balanza comercial, actividad bancaria y finanzas públicas, todos ellos del mes de agosto. En Estados Unidos destaca hasta el final de la semana el reporte de ingreso y gasto personal, que contiene el principal indicador de inflación para las decisiones de la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión importante y útil a partir de una perla de sabiduría de Henry Ford, que observaba que pensar es el trabajo más difícil que hay, lo que probablemente sea la razón de que tan poca gente lo hace. Esta aguda observación del señor Ford está siendo confirmada por las neurociencias de la actualidad, que nos dejan ver que el proceso de pensar requiere mucha energía y recursos del cerebro, que por diseño evolutivo es un órgano que trata de ocupar la menor cantidad de energía y recursos, ser muy eficiente en ese sentido. Pensar es una de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos, pero tiene su truco, especialmente cuando hablamos de pensar correctamente. Y sí, hay una forma de pensar correctamente, aunque en el mundo actual de la posverdad parece que lo único que existe son diferencias de opinión igualmente respetables. Pensar nos sirve para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos, y en ese sentido, para pensar correctamente, se requiere lo que se denomina pensamiento crítico, que consiste en encontrar las causas verdaderas de lo que ocurre para poder utilizar entonces esas causas en función de lo que necesitamos, de lo que queremos. Con este pensamiento se ha desarrollado buena parte de la ciencia, los conocimientos y la tecnología que poseemos actualmente. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es algo que se puede comprobar y en lo que coinciden científicos e ingenieros que tienen que resolver problemas concretos. El problema es que las causas de ciertos fenómenos son más difíciles de identificar. Durante miles de años la humanidad ignoraba que muchas enfermedades, por ejemplo, se producían por microbios y bacterias, porque no existía la tecnología para observarlos, no había microscopios. Curiosamente, fue a través del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico, que se llegó a la conclusión de que existían estos microorganismos incluso antes de que pudieran observarse. Pensar correctamente amplía la visión que tenemos para encontrar las soluciones a los problemas que enfrentamos, y para pensar correctamente se requieren conocimientos que se adquieren a través de la educación, y de la educación apropiada, diría yo. Mientras más personas logremos educar desarrollando el pensamiento crítico, mejores posibilidades tendremos de superar nuestros abundantes problemas. Y en lo personal, si quieres tener una mayor facilidad para encontrar las soluciones a los problemas que enfrentas, te conviene buscar constantemente nuevos conocimientos. Ahora bien, el pensamiento analítico y discursivo, que es el que se desenvuelve de forma lógica, es producido por la parte consciente de nuestro cerebro, que resulta ser mucho más limitada en cuanto a capacidad de procesamiento que nuestra parte subconsciente. El pensamiento más poderoso, el que se obtiene cuando logramos utilizar no solo nuestro razonamiento consciente, sino sobre todo nuestro subconsciente. Ya hablaremos más de eso en otras ocasiones. Y con esto concluimos este programa número 283
de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse al canal de acuerdo a las opciones que pueden ver aquí en esta lámina, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados del acontecer económico de México. Para información, mándenos un correo a nuestro correo que ven aquí. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.